Hola, buenos días. Bienvenidos a este ciclo, a esta sesión que se enmarca dentro del ciclo de conferencias que desde Forlock venimos ofreciendo para nuestros clientes, colaboradores y personas interesadas, con el objetivo de ir poniendo al día todas las novedades que se van sucediendo, que no son pocas. Como todos sabemos, en los últimos años se ha producido una vorágine legislativa. Parece que para cualquier actividad de nuestra vida cotidiana o empresarial siempre hay una norma que regula lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues dentro de esa inquietud que en Forlock tenemos, todos los asistentes nos conocéis, os saludo a todos. La mayoría de vosotros habéis tenido contacto conmigo. Para los que no me conozcáis, soy José Climent, abogado en ejercicio desde hace ya muchos años, más de 30, especialista en cumplimiento normativo y bueno, director del área jurídica de Forlock. Evidentemente es un placer poderme dirigir a vosotros y, como os decía, nuestra intención no es otra que ir comentando todas estas novedades que en algunos casos son de difícil interpretación. La realidad es que cuando la actividad legislativa es tan intensa, se producen situaciones como la que hoy vamos a comentar de la ley trans, la mal llamada ley trans, que, bueno, que necesitan de una interpretación especializada para poder desgranar los intríngulis de la norma. Bueno, en cualquier caso, hemos esperado unos minutitos porque veía que faltaba gente, pero bueno, yo creo que podemos iniciar el tema. Como os decía, dentro de las materias que desde Forlock tenemos como servicios a nuestros clientes y colaboradores, en los últimos años ha cobrado una especial importancia todas aquellas que tienen de alguna forma que ver con materia de igualdad de oportunidades. Hace ya unos cuantos años, yo siempre cuando hablo con algún cliente, con algún amigo, cuando damos alguna sesión formativa, algún webinar, siempre cuando hablamos de igualdad empiezo con las mismas palabras. Es una moda la igualdad, es algo que ahora mismo se ha puesto en marcha porque esté de moda. Bueno, en todos los aspectos de nuestra vida hay modas. Cuando hablamos de noticias, pues yo a veces comento que ahora ya no muerden los perros, ahora ya solo hay violencia de género. La realidad es que todo esto no es nuevo para nadie. La ley de igualdad se publicó en el año 2007. Estamos hablando de una ley que ya tiene un recorrido largo. La primera parte de implantación de la ley de igualdad, desde el 2007, fue pacífica, que se suele llamar. Se implantaba en empresas de más de 250, las administraciones daban ayudas para que aquellas de menos de 250 lo pusieran en marcha. Digamos que se estaba empezando una concienciación. Desde el 2007 se produjo muy poca actividad, pero en el 2019 ya estalló la actividad legislativa sobre ese, digamos, germen detonante de la ley de igualdad, que, como os decía, es de marzo del 2027. Pues con el Real Decreto 2019 se redujo ya, se adoptaron ciertas matizaciones de la ley, y lo que en un principio eran obligaciones para empresas de más de 250 se redujo hasta un límite de 50 o más, con la prevención que el hecho de tener planes de igualdad de forma obligatoria en empresas de 50 o más no significaba y no significa, y eso quiero repetirlo como tantas otras veces hemos dicho desde Forlock, el hecho de que una ley imponga, como el caso de la ley de igualdad, que a partir de 50 en adelante desarrollemos en las empresas un plan de igualdad, no quiere decir que otras empresas no tengan obligaciones respecto de la materia. Pero bueno, como venía diciendo y no queriéndome alargar mucho en esta introducción para poder luego dar paso al tema principal, esa vorágine legislativa
ha dado lugar a que a partir del año 2007, como os decía, el inicio en el 2019 del Real Decreto Ley que hizo esas modificaciones que comentaba, entre otras, dio paso a los Reales Decretos 901 y 902 del 2020, a la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación de julio del 2022, a una Ley Orgánica de 10 del 2022 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y todo esto a fecha de hoy ha culminó con la publicación el 28 de febrero del año 2023 de lo que hoy conocemos como Ley Trans, es decir, con la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esta ley es la materia que vamos a tratar. Como os decía, es una ley que se publica el 28 de febrero del 2023 y que inicia su andadura el día 2 de marzo. Es decir, cuando se publica una ley hay lo que se llama una vacatio legis, desde que se publica en la Cámara de los Diputados, se aprueba en el Senado, se ratifica por el jefe del Estado. En todas las leyes se suele dar un plazo para que la gente la vaya conociendo antes de aplicarla. Normalmente, y por costumbre, hace algunos años, las leyes tenían un mínimo de 3 meses de vacatio legis, algunas un mes. La ley 4/2023 dijo que a partir del día siguiente de su publicación entraba en vigor. Y dentro de esta ley se tratan innumerables aspectos que tienen que ver con las personas trans y con los derechos de las personas LGTBI. Se habla de modificaciones en aspectos civiles, en aspectos penales, en aspectos administrativos. Se conmina a las administraciones para que impulsen medidas que hagan posible pues el objetivo de la ley, que no es otro que lo que el título reza: igualdad real y efectiva para personas trans y garantía de los derechos de las personas LGTBI. Pero en el aspecto laboral, que es el que a nosotros nos ocupa, esta ley se dedica a los aspectos laborales en 2 artículos. Un primer artículo que tiene mucho que ver, el 14, con administraciones públicas, y luego, respecto de lo que tiene que ver con empresas, dedica un artículo, el artículo 15. Lo cierto es que, bueno, y la asistencia al foro que hoy tenemos, que es numeroso, así lo indica, ha provocado innumerables dudas y cuestiones acerca de qué obligaciones tiene para las empresas. Lo cierto es que, bajo mi punto de vista, ha sido una ley que se ha publicado con cierta prisa y que no está del todo completa. De hecho, se remite a desarrollos reglamentarios futuros para completarse. Pero bueno, hecha la introducción y, bueno, efectivamente, evidentemente poniéndonos a disposición de todos vosotros a través del chat para hacer las preguntas que creéis conveniente, o más adelante a nivel teléfono, correo, cualquier duda que tengáis. Bueno, hoy contamos con una persona del Departamento de Igualdad que, a pesar de su juventud, tiene una larga experiencia en materia de derechos, en materia de igualdad, y que, bueno, que ha trabajado en diversos frentes y que nos va a explicar, bueno, dentro de lo que la ley nos permite, el contenido de la norma y el contenido obligacional, cómo tenemos que actuar frente a ese artículo 15, que es el que, digamos, impone un marco de actuación para las empresas. Sin más, bienvenidos otra vez a todos los presentes, y doy paso a Marta Almela. Como os decía, es una de las coordinadoras del Departamento de Igualdad, especialista en derechos de las personas LGTBI trans, y bueno, ella os va a poder explicar con todo lujo de detalles cómo interpretamos desde ForLob la norma. Y nada, os invito a participar a través del chat, bien en el momento que os surja la duda, yo estaré pendiente, o bien cuando Marta termine su actuación. Gracias y bienvenidos otra vez. Vale. Bien, pues lo que estaba diciendo es que la ley
para aterrizar un poco en la ley que estábamos hablando, el objetivo que podemos leer en el preámbulo, pues dice básicamente, y estaba leyendo básicamente la diapositiva, que garantizar los derechos de las personas LGTBI, erradicando toda situación de discriminación para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad, ¿vale? Y estaba comentando que, igual que comentaba José, toda esta serie de derechos no es una novedad que traiga la ley. Hay numerosos textos jurídicos y normativos a nivel estatal y a nivel también internacional y universal. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, nuestra propia Constitución, etcétera, que habla de salvaguardar todo tipo de discriminación. La novedad que posiblemente en esta ley es que se crea un marco jurídico específico para esta comunidad LGTB, ¿vale? LGTBI. Y bueno, también hay que tener en cuenta el ámbito de aplicación de esta ley, y es que atañe a toda persona física, jurídica, privada o pública que resida en territorio español y cualquiera que fuera su nacionalidad, religión, etcétera. Y por lo tanto, a nivel laboral y a nivel de empresa, que también es lo que nos atañe, pues nos implica directamente, ¿vale? Como decía José, los artículos más importantes o más relevantes para esta temática laboral es el artículo 14 y el 15, ¿vale? El 14, que habla de la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI en el ámbito laboral, aunque específicamente está hablando de las administraciones públicas, ¿vale? En el ámbito de todas sus competencias. Es decir, que también implica en el ámbito del acceso al empleo, en el ámbito de condiciones de trabajo, promoción profesional, etcétera. Aquí también puede ser relevante mencionar que se creará, ¿no? O sea, se nombra que dice que se creará la creación de un distintivo que permita reconocer a las empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad y no discriminación. Igual que sabemos que hay un distintivo de igualdad de género, pues se habla de un distintivo de igualdad LGTBI, que también habla de, bueno, de apoyar la realización de campañas divulgativas, habla también de impulsar algunas cláusulas de promoción de la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género en los convenios colectivos. Habla también, que también podría ser interesante para las empresas, la promoción de medidas para la igualdad en las convocatorias de subvenciones, de fomento al empleo, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos el artículo más famoso de esta ley, que es el artículo 15, más famoso en torno al ámbito de las empresas, que dice que las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben contar en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor, que como sabemos entró en vigor en marzo de 2023 y se cumplía el año, los 12 meses, este marzo de 2024. Pues deberá contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Además, dice específicamente que debe incluir un protocolo de actuación para la atención del acoso y la violencia contra las personas LGTBI. Y además, todas estas medidas deben estar pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras, ¿vale? Que es lo mismo que ocurre también en el planeta de igualdad, que deben ser medidas y planes negociados. Y lo más importante de este artículo es precisamente el final, y es que el contenido y el alcance de esas medidas se desarrollarán reglamentariamente, ¿vale? Habla de un futuro desarrollo reglamentario que explique cómo llevar a cabo la ley. O sea, la ley nos dice que hay que salvaguardar y garantizar los derechos de las personas LGTBI y en qué ámbito hay que hacerlo, pero la forma en la que hay que hacerlo, el contenido, y se dice que se hará en un futuro y en eso estamos, ¿no? A expensas de ese desarrollo reglamentario. Sin embargo, eso no hace que no tengamos que aplicar la ley. Sin embargo, sí que nos deja un poco amplia la posibilidad de modos y formas de aplicar en la ley. También es importante tener en cuenta que, aunque se diga en este artículo, solo nombra a las empresas de más de 50 personas trabajadoras, hay que tener en cuenta que no solo el artículo del ámbito, el 2, que decía que toda persona pública, privada, jurídica, física, tenía que cumplir la ley, sino que también encontramos en el artículo 62 que no solo es para empresas de mayor de 50, o sea, para empresas de mayor de 50, igual que ocurre en igualdad,
se habla de que esas medidas tienen que formar parte de un conjunto ordenado de medidas, pero no quiere decir que todas las empresas sí que tienen que tener medidas que hagan que se aplique la ley. Y además, como digo, en el artículo 62 de Medida de Protección frente a la discriminación y la no violencia, dice que las personas empleadoras o prestadoras de bienes y servicios deberán adoptar métodos o instrumentos suficientes para la prevención y detención de las situaciones de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley. Que acordamos que las causas previstas en esta ley son la identidad sexual, la expresión de género, la orientación sexual, etcétera, ¿vale? Es decir, todas las personas empleadoras y todas las empresas tienen que tener un procedimiento para poder proteger en caso de discriminación y también medidas que puedan garantizar los derechos LGTBI, ¿vale? También he señalado este artículo 55, que habla que la elaboración de planes de igualdad y no discriminación se debe incluir expresamente a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans, ¿vale? Estamos también a expensas de que veamos y la norma nos diga de qué forma se va a llevar a cabo, pero sí que podemos dar unas pinceladas y podemos interpretar y sacar ciertas conclusiones de ideas, de medidas que puedan posibilitar la aplicación de la ley, ¿vale? Se ha hablado mucho del plan LGTBI, que es ese conjunto ordenado de medidas del que habla el artículo 15 y que se desarrollará, como digo, reglamentariamente en un futuro próximo, esperemos. Y bueno, si ya tenemos implantado un plan de igualdad, pues lo ideal es reabrir la negociación colectiva, porque el artículo 15 dice que tiene que ser negociado con las personas, con la representación legal de las personas trabajadoras. Y si no se tiene representación legal de las personas trabajadoras, tenemos que ver de qué forma el reglamento nos indica que cobremos, pero bueno, de todas formas, aunque sea de forma interna, pero es importante que empecemos a incluir estas medidas, ¿vale? Si no tenemos todavía un plan, pues a lo mejor es el momento idóneo para llevar a cabo las dos negociaciones. Y bueno, desde ForLob, a través del análisis de la ley, os proponemos una serie de medidas para poder llevar a cabo esta ley, ¿vale? Las medidas tienen como objetivo evitar las discriminaciones LGTBI. Entonces, un poco para que entendamos de qué estamos hablando, qué son las discriminaciones LGTBI, ¿no? Son discriminaciones que básicamente se mueven en torno a la identidad sexual, que la propia ley dice que es una vivencia interna e individual del sexo, tal y como cada persona la siente y la autodefine, pudiendo no corresponder con el sexo asignado al nacer, ¿vale? La expresión de género es la manifestación que cada persona hace de esa identidad sexual, y la orientación sexual, que también es un concepto que seguramente sea más familiar, que es la atracción sexual o afectiva si se tiene ante un sexo distinto, la heterosexualidad, o sea, básicamente estamos hablando de la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, ¿vale? Bien, teniendo esto más o menos claro, algunas de las medidas que podemos señalar y que podemos trabajar en ellas son, básicamente, la primera de todas es el compromiso de la alta dirección, ¿vale? Ese compromiso debe ser externo e interno, o sea, debe ser manifestado a través de vías internas, como puede ser la intranet de la empresa o de la organización, el talón de anuncios, etcétera, y también un compromiso externo a través de redes sociales, de prensa, etcétera, ¿vale? Luego también es importante analizar los valores actuales de la empresa para saber si dentro de esa lista de valores se incluye el respeto a la diversidad en general y también al colectivo LGTBI en particular, ¿vale? También sería interesante revisar las políticas de la empresa, todas las políticas recogidas en documentos, planes, formularios, reglamentos, para revisar si se garantizan que son inclusivos con la diversidad sexual, incorporar un lenguaje inclusivo, realizar campañas de sensibilización, como por ejemplo, pues puede ser la conmemoración del Día del Orgullo o crear un día dedicado a la diversidad en la empresa, ¿vale? También podemos hacer un pequeño diagnóstico, porque aunque es verdad que estamos esperando a cómo se desarrolla ese reglamento y cómo se va a llevar a cabo, pero sí que podemos hacer un pequeño diagnóstico de la realidad de la que partimos de cada empresa, ¿no? El clima laboral y ciertas cosas que nos pueden dar una idea de la realidad actual a la hora de llevar a cabo una serie de medidas, ¿vale? También se pueden llevar acciones de información y sensibilización,
acompañamiento trans, que esto es muy interesante. Ahí hay diversas guías para ver cómo acompañar a las personas trabajadoras en tránsito, tanto a las personas trans que empiezan en la empresa como personas trabajadoras que están dentro de la empresa y que llevan a cabo su transición dentro de la misma, ¿vale? Cómo acompañar esa transición. El uso de nombres y pronombres, que eso quiere decir que se tiene en cuenta el pronombre elegido por la persona independientemente de que el proceso de cambio de sexo en el DNI se esté llevando a cabo o en qué fase está, pero como garantizar el uso en la empresa de ese nombre y pronombre. Y también es muy importante el compromiso de formar a toda la plantilla, tanto a recursos humanos como a toda la plantilla en ámbitos generales de la diversidad sexual y de la violencia específica, la discriminación específica LGTBI, etcétera, ¿vale? Y bueno, una de las medidas que sí que nombra la ley específicamente es el procedimiento para denunciar casos de acoso por identidad, orientación sexual y de género, ¿vale? Que es básicamente el protocolo frente al acoso contra las personas LGTBI. Este protocolo, lo ideal no es que solo sea un documento que se tiene, sino que es muy importante que junto a este protocolo de acoso haya una formación, haya un plan de comunicación, es decir, que se comunique y se divulgue este protocolo mediante canales que sean eficientes y eficaces, para que todas las personas trabajadoras tengan conocimiento de que existe y de cómo obrar cuando estén ante un caso semejante, ¿vale? Y también es importante tener como un modelo de recolección de datos, de control y seguimiento de dicho protocolo, ¿vale? Para ver cómo se está llevando a cabo, si existe alguna propuesta de mejora o tiene alguna carencia que se pueda solventar, etc. Y bueno, básicamente estas son como las ideas que de Forlop sacamos a analizar la ley. Como digo, estamos a expensas de lo que diga el futuro reglamento, que espero que tampoco tarde mucho en llegar, pero lo que sí tenemos que tener claro es que todas las empresas están obligadas a aplicar la ley, están obligadas a tener medidas que garanticen los derechos LGTBI y que tengan procedimientos para actuar ante discriminaciones LGTBI, y que todas esas medidas deben ser negociadas y deben ser acordadas mediante negociación colectiva, ¿vale? Eso es como lo principal que podemos sacar de la ley. Y bueno, básicamente no tenía mucho más que decir. No sé si queréis que hagamos una ronda de preguntas, si tenéis dudas, si queréis que hablemos de algo más específico dentro de todo lo que he dicho, de alguna medida. Me conecto yo. Bueno, gracias, Marta. Es una materia un poco indeterminada, si bien dentro de toda la normativa que hay, pues creo que es interesante, y dado la obligatoriedad que la ley ya impone a las empresas en virtud del propio artículo 15, yo creo que, un poco a modo de resumen de lo que Marta ha estado comentando, debemos todos tener en cuenta varias consideraciones. En primer lugar, la entrada en vigor de la ley el 2 de marzo del 2023 y las obligaciones que impone a cualquier empresa o a cualquier empleador de adoptar medidas de igualdad. Que eso no tiene nada que ver con la elaboración de un plan de igualdad, tiene que ver con que desde ese primer momento, desde el minuto cero que se produce el día 2 de marzo del 23, todos los sujetos obligados, que son todos los empleadores y empresas, deben adecuar sus organizaciones para garantizar y asegurar los derechos de las personas trans y de las personas LGTBI. Dicho esto, hay un segundo punto, que es el artículo 15, que impone a todas las empresas de 50 o más trabajadores la elaboración de un plan que recoja y que garantice cómo vamos a conseguir el objetivo que la ley nos impone. Yo entiendo que, por lo que hemos comentado y a la vista de la ley, que se pueden dar dos situaciones derivadas de la propia legislación sobre igualdad. Uno, de empresas que no cuenten con plan de igualdad, bien porque aún no lo han hecho o bien porque la ley, los reales decretos no les imponen la obligación por número de trabajadores,
En este caso, en las empresas que no tengan obligación de tener plan de igualdad, no les exime de acreditar determinadas acciones, determinar proactividad en el cumplimiento de la norma, con lo cual recomendamos, pues como decía Marta, revisar los protocolos de selección de personal, revisar los protocolos de promoción interna, revisar aspectos retributivos, revisar todo lo que tiene que ver con la presencia de personas trabajadoras en la empresa, debe estar formalmente garantizando que no va a haber ningún tipo de discriminación. Para el caso de aquellas empresas que no tengan plan de igualdad teniendo obligación, pues bueno, yo creo que es el momento para ponerse en marcha, porque el cerco se va cerrando, las organizaciones, o sea, las administraciones y la Inspección de Trabajo tienen como punto clave y como punto prioritario de sus planes de inspección todo lo que tiene que ver con igualdad de oportunidades. Entonces, es no una oportunidad, sino una necesidad de las empresas que no lo tienen ni tienen obligación ponerlo en práctica. Y para las empresas que ya tienen plan de igualdad y ante la indeterminación legal o ante ese periodo de espera hasta que se publique un reglamento o un real decreto o una norma que recoja qué aspectos deben incluirse, hasta ese momento las empresas que tengan plan de igualdad deben sentarse con las comisiones de seguimiento, comisiones negociadoras, para ver en qué medida existe compromiso y pueden adecuar o adaptar las medidas que ya tengan implantadas, que en su día se hicieron con perspectiva de sexo, adaptarlas para que contemplen perspectiva de género, es decir, para que también sean extensivas a personas del colectivo LGTBI o trans. El aspecto formativo, fundamental. Nosotros desde Forlop somos muy pesados con la formación porque es la mejor forma de dar ese cambio cultural que necesita la sociedad para que todas las personas estén en conocimiento de las nuevas corrientes en igualdad y de cómo actuar en cada caso. Y evidentemente la formación y el dar la formación supone pues acreditar el compromiso de la empresa con estas materias. Así veo yo el resumen. Evidentemente, cuando algo la ley no lo marca expresamente, está sujeto a interpretaciones varias. Nosotros desde Forlop creemos que hay que ya no esperar a esa nueva normativa que concrete más los aspectos a tratar, sino que ya creo que es una imperiosa necesidad para evitar sanciones administrativas. Y luego, bueno, un aspecto que a mí como abogado siempre me preocupa, y es que toda esta relación de normas que yo he comentado al principio, Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, etcétera, todas contemplan tipologías de actuaciones que pueden estar sujetas a la legislación penal. Es decir, la mayoría de los aspectos que contempla la ley que hoy hemos comentado, como la Ley de Garantía Integral, como las leyes de igualdad, tipifican conductas que luego han sido volcadas y que han modificado el Código Penal en aspectos de responsabilidad penal para las empresas. Con lo cual, debemos ser proactivos, no esperar a que suceda algo para tomar medidas, porque a lo mejor en ese momento ya es tarde. Me preguntan si ahora mismo hay una pregunta sobre si hay jurisprudencia en caso de sanción en la materia. La ley es nueva, la ley es del año 2023, aún las administraciones no han desplegado su actividad inspectora y jurisprudencia sobre la aplicación de esta norma no existe. Sabéis que la jurisprudencia es, la reiteración de sentencias que dicta nuestro Tribunal Supremo, es decir, las sentencias dictadas por TSJ, audiencias provinciales, etcétera, es jurisprudencia menor, no se puede nombrar como jurisprudencia. Pero bueno, ahora mismo, en materia de igualdad, sí que tenemos que decir que están empezando a haber sentencias del Tribunal Supremo, sobre todo respecto de las formaciones de las comisiones negociadoras
y al respecto del artículo 5.3 del Real Decreto 901, que obliga a las empresas que no tienen representación legal de las personas trabajadoras a convocar a sindicatos. Sobre esa materia ya hay sentencias y ya hay una sentencia reciente del mes pasado del Tribunal Supremo que dice que caso de ignorancia por parte de los sindicatos o no asistencia, sí que se permite constituir comisiones negociadoras ad hoc. Pero bueno, en cuanto a la ley trans LGTBI, de momento no hay nada. La presentación, si la presentación se remitirá por correo para que la tengáis. Evidentemente tendréis ahí los contactos y cualquiera de los asistentes vía correo, tanto a Marta como a mí como a info@forlob, podéis hacernos las preguntas que tengáis por convenientes, que os las responderemos. Lo de si todas las empresas tienen que tener este protocolo, a ver, el artículo 62 dice que todas las empresas deberían tener métodos e instrumentos suficientes para prevenir y detectar esta situación de discriminación. O sea que se puede desprender que sí, todas las empresas tienen que tener algún tipo de procedimiento de denuncia, que es básicamente el protocolo para poder actuar ante estas situaciones, sí. Vamos a ver, así como la ley distingue tanto la ley que hoy hemos comentado, la ley trans, como las normas de igualdad entre mujeres y hombres, distinguen empresas de 50 o más trabajadores respecto de tener un plan de igualdad y empresas de menos de 50 que no es necesario que tengan el plan. No lo hace respecto del protocolo. El protocolo viene dado por norma y es exigible a cualquier empresa. Lo que en principio era el protocolo de acoso sexual y en razón del sexo se ha ido ampliando por las normas que os citaba, Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, Ley LGTBI trans, etcétera. Con lo cual, o tenemos un protocolo para cualquiera de estas conductas o tenemos uno global, pero deben todas ser tratadas en empresas y en organizaciones desde el primer trabajador. Me preguntan, si no se tiene plan de igualdad ni plan LGTBI, ¿se puede negociar ambos en la misma mesa o debe tener una negociación diferente cada uno? Vamos a ver, ahora mismo hay una evidencia. Si no se ha publicado aún ninguna norma diciendo el contenido de los planes que obliga el artículo 15 de la ley trans LGTBI, es porque no saben muy bien, hay aún una decisión por tomar, y hay, digamos, los colectivos LGTBI trans frente al Ministerio están aún en un debate abierto. Es decir, bueno, puede parecer normal a primera vista que ya que hay una ley un plan de igualdad, que en ese plan de igualdad se recoja todo. Pero, sin embargo, bueno, hay quien opina que no es lo mismo la problemática que se genera por desigualdad o discriminación entre hombres y mujeres que la que se puede generar respecto de personas trans o LGTBI. Abogan porque hay situaciones muy distintas, con lo cual yo de momento desde Forlob debemos pensar que si tenemos un plan de igualdad lo primero que tenemos que hacer es adecuarlo en espera de que nos digan si va a ser lo mismo, si va a ser un solo plan de igualdad por empresa o vamos a tener que implantar dos planes diferentes, uno para mujeres y hombres y otro para el colectivo LGTBI trans. Ahora mismo es una decisión que tiene que tomar la Administración y hasta ese momento yo insisto, como he dicho antes, creo que las empresas que ya tengan plan de igualdad tendrán que ver con la comisión de seguimiento. Si la comisión de seguimiento está por la labor de modificar el propio plan o adecuarlo, o si la comisión de seguimiento no está por la labor, pues tendrán que adecuar acciones unilaterales para, bueno, pues para tomar determinadas medidas. Pero lo que sí dice es que el artículo 55 sí que dice que aparte del colectivo LGTB, que no, como dice José, no sabemos exactamente cómo encuadrarlo, si se incluirá o no, pero sí que dice expresamente que las mujeres trans y las personas trans sí que deberían incluirse en los planes de igualdad. Todo esto lo controla efectivamente, en un primer lugar lo controla Inspección de Trabajo. No hace falta que yo diga, todos los asistentes sabéis las formas de actuar de Inspección de Trabajo, pero no solo Inspección de Trabajo, se pueden dar perfectamente denuncias o demandas de cualquier persona, bien porque haya sufrido alguna situación de discriminación, como de una persona que sin haberla sufrido la haya contemplado.
cualquier denuncia presentada a nivel penal o cualquier demanda presentada a nivel civil va a ser sustanciada o va a ser seguida por nuestros juzgados del orden, ya digo, o penal o civil o incluso administrativo. Entonces, bueno, la Inspección de Trabajo es un órgano de revisión y de control, pero frente a cualquier demanda los juzgados van a actuar y lo primero que van a hacer es pedirle a las empresas que informen de esa situación y que informen de qué medidas tienen adoptadas, porque existe una ley y la ley es obligatoria. Si tenéis alguna duda más. Bueno, no veo que hayan más preguntas. Yo creo que estamos aún en una fase de análisis de lo que hemos comentado. Es difícil concretar más. Yo creo que frente a la inconcreción legal, la obligación que tenemos las empresas, por lo que decía que ya ha entrado en vigor, es ver de qué forma damos cumplimiento y ser consecuentes con lo que hagamos y defenderlo hasta el último extremo. Evidentemente, hay una defensa clara que es: yo lo he hecho de esta forma porque la ley no concreta de qué manera hay que hacerlo, y defenderla. Yo, bueno, agradezco en el chat sí, como dice una de las asistentes, muy subjetivo todo, pero tenemos obligación de nosotros objetivizarlo. Entonces, en esa labor de objetivización, necesariamente tenemos que adecuar nuestros planes o que editar, crear protocolos de actuación para poder acreditar en su momento que sí que estamos implantando la norma. Bueno, gracias a todos y a todas por asistir. Insisto, es una oportunidad importante. Vamos a seguir dando. El próximo día 20 hablaremos de una materia también que yo creo que suscita dudas. La Inspección de Trabajo ha empezado a controlar empresas de menos de 50 trabajadores pidiéndoles medidas de igualdad. Como decía al principio, la ley marca una frontera de 50 o más trabajadores, pero para tener plan de igualdad, que también lo ha comentado Marta. Pero la ley es obligatoria para todas las empresas, con lo cual, ya digo, ha iniciado campañas de control en empresas de medidas de igualdad, en empresas de menos de 50, con lo cual vamos a hacer una monográfica destinada a este tema y destinada, pues bueno, a intentar aclarar dudas que pueden surgir y ayudaros en todo lo que podamos. Vale, un saludo a todos y a todas. Os convocamos, os enviaremos convocatoria para la próxima sesión de este ciclo de charlas, conferencias, que se celebrará el 20 de junio. Espero veros en aquel momento y bueno, si de aquí a allá tenéis alguna duda, insisto, nos tenéis a vuestra disposición. Gracias y hasta la próxima. Un saludo. Adiós.